Uno de mis sueños más grandes era salir de mi pueblo para poder irme a la gran ciudad, conocer nuevas personas, culturas, pero principalmente estudiar la carrera de criminología. Esta pasión surgió a partir de los inmensos casos que solo se daban primicia en noticias, pero nunca se profundizaban, pues usualmente al público no le interesaba, o más bien creaba ciertos morbos hacia el tema. Así que después de pensarlo claramente y darle vueltas al asunto y poder plantearles ese sueño a mis padres, ellos me apoyaron. Fue así como empezó aquel sueño de un pueblerino pronto se convertiría en una pesadilla. Aquel proceso fue tan repentino que rápidamente empaqué mis maletas y todo lo necesario para partir. Había un largo camino por recorrer y mis nervios se encontraban hasta lo más alto. Era una experiencia nunca antes vista, pues mi vida de foráneo iba a cambiarme por completo. El hecho de no tener ningún amigo o integrante de mi familia me abrumaba un poco. Y aunque yo sabía que las cosas marcharían bien, había algo en mi interior que me hacía dudar si realmente todo iba a resultar como esperaba. Traté de relajarme, despedirme de mis seres más queridos y emprender un viaje del cual recordaría por toda mi vida. Este suceso no se trataba de solo irme unos cuantos días, sino por años. Anhelaba crecer en todos los ámbitos posibles, principalmente en el profesional. Al llegar a mi nuevo departamento, automáticamente corrí a prender las luces, puesto que en aquella habitación comenzaba a sentir una vibra muy pesada. Sin embargo, hice alusión a la soledad, debido a que en esos momentos me encontraba en un trance de soledad, preocupación y un sinfín de emociones. Teniendo en cuenta que al siguiente día era mi primer encuentro escolar para conocer a mis nuevos compañeros y maestros, decidí acomodar mis cosas. Me preparé para ir a la escuela. A pesar de aquel hueco que sentía, traté de dar un giro a toda la perspectiva, pues me emocionaba el hecho de saber que tendría un encuentro más acerca de los cuerpos. Autopsias e investigación de cómo murieron las personas me causaba incertidumbre. Aquella noche la pasé muy bien, pude conciliar el sueño fácilmente, así que al otro día comenzaron mis clases, donde brevemente me hicieron un recuento de qué trataba la carrera, al saber con exactitud todo lo que vería de ahora en adelante. Sentí un poco de miedo. Estas materias implicaban estar en contacto con aquellos cadáveres, mismos que hasta cierto punto resultaban siendo desagradables. Fue entonces cuando analicé la situación. No solo se trataba de mirar y oler a aquellas personas, sino también de estar consciente que de un momento a otro algún espíritu en pena podría llegar. Desde niño era fiel creyente que los seres del más allá existían, principalmente si se trataba de personas que fallecían de formas crueles y trágicas. Después de todo ese repaso, decidí dirigirme a casa. Empecé a cuestionar si realmente estaba dispuesto a hacer todo aquello. Yo era un simple pueblerino, jamás se me había presentado una situación de ese tipo. Claramente algo dentro de mí me advertía lo que podía pasar. Al llegar a mi cuarto volví a sentir aquella vibra. No obstante, decidí arreglar todos los pendientes que tenía en ese momento, principalmente desempacar las pertenencias que aún se encontraban en mi maleta, y conforme fueron pasando las horas, mi soledad y la oscuridad nuevamente se hicieron presentes. Después de todo lo sucedido y por fin poder conciliar el sueño, viajé en un sueño tan profundo que parecía realidad. Aún no recuerdo a la perfección. Me encontraba en un anfiteatro, el cual estaba rodeado de cuerpos de distintas edades, tamaños y sexos, y mientras revisaba cada uno, mi mente y cuerpo comenzaba a desgastarse. Aquellas almas empezaban a drenar mi energía poco a poco, como si se tratase de un espíritu maligno que deseara apoderarse de mi persona. Fue entonces cuando me dirigí especialmente a un cuerpo el cual se encontraba embalsamado. Así que al poder describir el cuerpo que se encontraba envuelto en tantas bolsas, un susto y escalofrío vinieron a mi cuerpo. Se trataba de un muerto idéntico a mí. Era como si yo mismo me estuviera viendo en aquella fosa. En ese momento no podía entender lo que había sucedido. Nunca he tenido un sueño así. Por lo que al despertar corrí hacia el baño, me miré en el espejo y traté de analizar que todo eso había sido una pesadilla.
pero aquella certidumbre de que estaba muerto se había quedado impregnada en mí, pues ahora más que nunca dudaba de que yo estuviera hecho para esa vocación. Al llegar a la escuela, uno de mis tutores nos comentó a mis compañeros y a mí que iríamos justamente a un anfiteatro. Debíamos comenzar a familiarizarnos con este tipo de casos desde el inicio. Aquella carrera resultaba más compleja de lo que pensábamos. Por un momento podría jurar que aquel lugar era el mismo de mis sueños, a pesar de que nunca había pisado un anfiteatro. Lo recuerdo tal y como lo había soñado una noche anterior. Era como si hubiera sido un mensaje, el cual estaba dirigido solo para mí. Quizá debía interpretarlo de otra forma, o probablemente en el mejor de los casos alejarme. Realmente en esos momentos me encontraba muy confundido por el contexto vivido. A pesar de recibir un sinfín de señales, traté de guardar la calma y lo dejé pasar. Toda la práctica iba bien. No obstante, esa misma noche volvió a suceder. Nuevamente soñaba con mi muerte y mientras pasaban los días mi cuerpo había creado una serie de circunstancias las cuales en su mayoría me impedía dormir. En todos los sueños que tenía mi desenlace era que terminaba muerto, asesinado o mutilado. Inclusive en una ocasión, puedo recordar que mi sueño yo mismo me había suicidado. Claramente no le contaba esto a la gente pues mis nuevos amigos pensarían que estaba loco. Por otro lado, en muchas ocasiones quería contarle todos estos acontecimientos a mi familia, la cual quizás sí me creería, pero al mismo tiempo se preocuparía. Todo esto habían sido una serie de acontecimientos los cuales no podía explicar. No sabía si estos sueños se debían a la nueva decisión que había tomado, o quizá el cuarto que habitaba tenía almas que se pudiera ver desde mis sueños por las noches. Mientras en el día las cosas marchan bien, llegaba un punto en donde mi cuerpo y mente entraban en pánico, pues el anochecer se había vuelto mi peor enemigo. Después de varios días caí en cuenta que no solo se trataba de sueños, sino de almas perdidas las cuales se encontraban en la misma habitación que yo. Principalmente se había vuelto rutinario escuchar cómo susurraban mi nombre, me pedían ayuda, y algunos otros inclusive llegaban a reírse de mí pues en algún punto llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Así que en medio de mi desesperación, decidí acudir con la psicóloga de la escuela, la cual escuchó atentamente todo lo que le platicaba que habían ocurrido en días anteriores. Mientras escuchaba esa serie de situaciones, me observaba de forma natural. En el fondo sabía que probablemente pensaba que yo carecía de mis facultades mentales, pues al decirle que yo era una persona foránea y había venido a estudiar desde muy lejos, subió su mirada y comenzó a escribir en su libreta lo que me está pasando. Lo único que deseaba en este momento era huir de ahí, tomar mis maletas y volver a mi pueblo. Sin embargo, mi orgullo le ganaba más al miedo, así que resistí. Continué tomando terapia, y mientras la psicóloga me explicaba que estos acontecimientos se debían quizá al miedo de la carrera en la que yo había ingresado. Yo sabía perfectamente que no solo se trataba de eso, sino también de aquellos fantasmas que me perseguían por todo el cuarto. Llegué a pensar en alquilar otro lugar, pero eso era muy complicado, eran demasiado altos los precios que yo no podía pagar con facilidad, así que traté de guardar la calma nuevamente y pensar en algo que podría solucionar aquellos sueños que me atormentaban cada noche, pues la historia de mi muerte era distinta. En una ocasión en específico, uno de mis compañeros de clase se acercó a mí preocupado, pues me comentó que me veía muy distante, pálido, como si me encontrara fuera de la realidad. Podía percibir mis ojeras, era como si no descansara, como si algo me aquejara. A lo que yo respondí que todo marchaba bien. No obstante, aquel chico insistió en la situación. Sabía que yo era local y no tenía muchos amigos o al menos alguien en quien confiar, así que después de darle vueltas al asunto, decidí contarle la verdad. Al momento de observar su reacción, me dijo que eso era totalmente natural, pues se decía que en ese lugar había cientos de almas perdidas las cuales habían fallecido debido a la Revolución Mexicana. Conflicto armado iniciado en el año de 1910 a 1940, mismo que arrebató la vida de miles de personas.
teniendo en cuenta la mayoría de ellas eran almas en pena, las cuales a pesar de tantos años, aún no encontraban en el descanso eterno. Aquel chico llamado David me comentó que en su infancia, su bisabuelo pudo presenciar aquel conflicto y asimismo le contó las terribles injusticias vividas en ese entonces. Fue así cuando un día recorriendo las calles de la ciudad, le señaló exactamente con su mano el lugar donde yo rentaba. Y fue ahí cuando le explicó que en ese lugar hubo una de las masacres más conocidas de ese movimiento. Después de aquel recuento indudablemente todo comenzaba a tener sentido, pues la mayoría de los ruidos extraños que solía escuchar por las noches provenían de almas las cuales se lamentaban y pedían auxilio, era como si quisieran salvarse. Sin embargo, saber toda la historia antes mencionada podía solucionar el problema por el cual yo estaba pasando, así que sin más, contacté al casero el cual me había rentado el cuarto, le comenté lo sucedido y amablemente le pregunté si en algún momento había muerto alguien en ese lugar, o había acontecido algo extraño del cual pudiera explicar aquellos fenómenos que vivía noche tras noche. El hombre preocupado me dijo que hace años habían asesinado a un hombre, el cual era uno de los comandantes de la revolución. Sin embargo, eso no era lo peor del caso, sino la forma de cómo fue atentado, pues se rumoraba que este era un psicópata el cual estaba a punto de suicidarse debido a todos los percances de la guerra. Fue así como días después un hombre al que le debía un favor aprovechó ese momento y con un cuchillo comenzó a mutilarlo. Se decía que la deuda era muy grande y este hombre no podía pagarlo, y aunque nunca se supo si se trató de dinero, joyas o probablemente de alguna cuenta con la ley, este hombre fue uno de los asesinados más conocidos en ese entonces, pues los pocos criminólogos de la ciudad se reunieron al análisis del cuerpo, sacando distintas conclusiones de lo sucedido. No obstante, la tecnología no era tan buena como hoy en día, así que realmente no se obtuvo un resultado como esperaban aquellos profesionales. Al escuchar a profundidad aquella anécdota, no comprendía por qué aquellos espíritus me habían elegido para causar terror, a lo que días después comprendí que realmente buscaban una persona en soledad, la cual estuviera vulnerable, y al encontrarme en un momento así en mi vida y rentar en aquel lugar de los hechos, las cosas comenzaban a cobrar sentido, al menos para mí. Era como si fuera un rompecabezas. Cada día encontraba una pieza distinta la cual era clave para poder librarme de aquellas pesadillas que me perseguían por las noches. Volviendo a entablar conversación con mi casero, me aseguró de que el cuerpo de aquel revolucionario pasó a tantos procesos que se rumoraba sobre aquel hombre mismo que nunca pudo tener el descanso eterno. Cabe mencionar que se hicieron búsquedas en otros estados para ser investigado, y aunque nunca dieron con el paradero del asesino, ni mucho menos la versión exacta de cómo murió, muchas versiones aseguran que han visto este hombre recorriendo las calles de la ciudad por las noches, al igual que en el anfiteatro. Pues menciona a la ciudadanía que éste se recuesta en una esquina de las paredes mientras llora inconsolablemente, pues en su conciencia se encontraba las muertes injustas de cientos de personas, algo que nunca pudo superar en lo poco que logró tener de vida. Poco a poco comenzaba a descuidar lo que realmente importaba, mientras mi miedo aumentaba, mis ganas de seguir con la universidad bajaban, al igual que el entusiasmo que tenía al inicio de esta nueva vida que había iniciado, así que después de tantos momentos, cosas y anécdotas, la única opción que tenía era creer en esa historia, pues a pesar de ser un poco descabellada tenía sentido, todo lo que me estaba pasando era algo que no puede explicarse pero sí sentirse. Estaba tan desesperado que un día me dirigí al cementerio con la esperanza de que a pesar de tantos años aún existiera rastro de él, o al menos algo que comprobara que efectivamente aquella persona había existido. Lo único que deseaba era que aquel hombre tuviera el descanso eterno, y asimismo las demás almas igual, pues él había sido partícipe de esa cruel batalla y masacre donde muchas personas murieron. Así que pasando casi toda la tarde buscando alguna pista del hombre, decidí acudir con el vigilante del cementerio. Comencé a cuestionarlo, pues al final de todo yo quería volver a concentrarme en mis cosas y en los sueños por los cuales había llegado a esa ciudad.
Al llegar con el vigilante, un hombre alto, moreno y con una mirada de cansancio me dijo que ya tenía la respuesta a todas mis preguntas, y fue cuando rápidamente comenzó a caminar ordenándome que lo siguiera. Así que mientras recorríamos las orillas de aquel gran panteón, por fin llegamos a una lápida la cual apenas si se alcanzaba a ver, pues básicamente estaba en unas pésimas condiciones, y así mismo fue que el hombre salió por uno de los corredores y me dejó solo frente a esa lápida. Al observar los datos y años, todo realmente coincidía. Fue en ese momento donde mi cabeza comenzó a dar vueltas y me pregunté qué era lo que realmente estaba haciendo con mi vida. Claramente mi carrera se trataba de investigar a fondo el suceso de un asesinato, sin embargo yo había llegado muy lejos, pues aquel suceso tenía muchos años de diferencia. No obstante, ya me encontraba en el lugar, y mi instinto decidió comenzar a hablarle a la lápida. Me sentí como un completo loco, pero ya no tenía más opciones. Así que juré en esa tumba buscar el culpable del asesinato del hombre, a cambio de que éste me dejara tranquilo. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, o tal vez sí, pero no tenía la valentía de enfrentarme ni siquiera a mis propios demonios. Así que después de un gran recuento de historias y vivencias me dirigí a mi casa. Tomé un baño caliente y mientras revisaba mi teléfono celular, pude observar un gran número de llamadas perdidas por parte de mis padres, así que al ver tal situación, inmediatamente devolví la llamada para saber si todo estaba en orden. Fue entonces cuando mi madre tomó el teléfono y con una voz muy angustiada comenzó a preguntar por mí. ¿Qué era lo que me había pasado? Pero principalmente si me encontraba bien. Confundido por todas las cosas, les aseguré a mis padres que me encontraba bien. Sin embargo, mi madre me dijo que ella en sus sueños me había visto recorriendo desesperadamente un panteón, lo cual la tenía en un estado muy confuso y preocupante, ya que ese sueño era tan real. En ese momento sentía un escalofrío por mi cuerpo, y al mirarme al espejo, pude observar en mi rostro un tono muy pálido, así que mientras me sostenía de la cabecera de mi habitación le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, que era una pesadilla. Mi madre, inconforme con mis palabras, me dijo que la siguiente semana iría a visitarme para asegurarse de que todo estaría bien, pues desde mi partida del pueblo, las cosas habían resultado un poco extrañas, como si alguien más estuviera presente. Todo era muy extraño. Mi angustia comenzó a crecer, pues aquellos demonios siniestros no solo se habían apoderado de mis sueños, sino también de mi familia, algo que definitivamente no me parecía. Quizá en otro contexto o en un aspecto de madurez más grande no hubiera tomado en cuenta las cosas que habían sucedido desde mi llegada. Sin embargo, yo era fiel creyente de que aquellas almas en pena no me dejarían en paz hasta encontrar una solución. Al poder juntar todos mis ahorros, decidí inmediatamente a cambiarme de departamento. Ya no soportaba vivir en un ambiente así, y estaba seguro de que esa sería la salida a todos mis problemas, pero vaya sorpresa, aquellos cuerpos, sangre y lamentos continuaban persiguiéndome en mis sueños. Estaba cansado, dejé de asistir a la universidad y me alejé de todas aquellas responsabilidades que se suponía debía hacer. Aquella incertidumbre se había convertido en un verdadero infierno. Realmente sentía que estas situaciones me consumían en vida. Poco a poco perdía mis ganas de comer. Simplemente estaba atravesando por una crisis la cual me hacía ser otra persona. Estas pesadillas comenzaban a crear en mi ser varios episodios de ansiedad los cuales no podía controlar. Llamé a mi madre de nuevo. Le dije que lo mío no era estar en este lugar y que había pensado mucho en regresarme al pueblo. No quería preocuparla más con la verdadera razón de por qué me quería ir. Al día siguiente hice mi maleta, me despedí de mis compañeros y me regresé a casa, deseando nunca más pasar por algún tipo de situación similar. La historia que les voy a contar es un poco extraña. Al principio yo tampoco daba crédito a lo que me sucedía. Con el tiempo y con la mente más tranquila, me pude dar cuenta que hay situaciones que rebasan nuestro entendimiento y no tienen explicación racional alguna. Sucede que recién egresada de la universidad, me fue muy difícil conseguir empleo,
busqué durante cierto tiempo sin encontrar el trabajo ideal. En esa búsqueda incansable, en una de las plataformas en las que estaba inscrita para conseguirlo, salió una propuesta laboral que me pareció increíble. El anuncio buscaba a una mujer joven, de cierta manera buscaban el perfil que yo tenía, todo encuadraba en lo que yo buscaba, incluso el sueldo era muy bueno. La propuesta laboral no era en Guadalajara, la ofrecían en el estado de Michoacán, en Morelia. Durante un rato estuve dando vueltas en mi habitación, ya que si aceptaba el empleo era necesario salir de mi zona de confort, e irme a vivir sola a un lugar nuevo para mí. No me encantaba la idea de dejar mi espacio familiar, así que en ese momento no me postulé en el cargo, dejé la computadora de lado, y me dispuse a realizar otras actividades. Pasaron 3 días sin que entrara de nuevo a la plataforma. Desde un inicio que encontré este anuncio comenzaron a pasarme cosas extrañas, una de ellas fue que recibí una notificación a mi teléfono celular, por parte del anuncio del trabajo. Cuando la leí se me hizo muy raro, ya que me había postulado en otras vacantes de esa plataforma, de las cuales nunca me respondieron, en cambio en esta solicitaban con insistencia mi perfil. De nuevo leí el aviso con desgano, ya había tomado la determinación de no irme de Guadalajara, y verlo de nuevo me dio fastidio. Eliminé la notificación sin hacer caso. Pasaron varios días más, ya había olvidado ese posible trabajo, hasta que otra vez recibí el aviso, no sé qué me llevó a leerlo, me detuve un momento, y sin pensarlo más decidí enviar mis datos. Al fin y al cabo no me habían hablado de los tantos trabajos a los que había mandado mi información. De inmediato me respondieron, me dijeron que cubría con los requerimientos para el empleo, de ser posible me pidieron que me presentara lo más pronto posible en un domicilio para una entrevista personal. Mi actitud cambió repentinamente, me entusiasmé por la idea de conocer esa ciudad, podría caminar y conocerla. Por parte de Recursos Humanos me agendaron cita para el día siguiente. A las 12 del mediodía, no tenía mucho tiempo para hacer mis maletas, tomé unos cuantos cambios de ropa, busqué un pasaje en autobús a Morelia y me dispuse a irme al día siguiente. Le respondí a quien me había enviado el correo que estaría presente en dicha entrevista. Durante el trayecto hacia Morelia me sentía emocionada, no sabía cómo había surgido esa nueva idea, que cambió por completo mi postura de cambiar de residencia. Creo que en el fondo me agradaba salir de Guadalajara, así como conocer un nuevo espacio y cultura. Cuando llegué a la terminal no quise tomar un taxi, aún tenía suficiente tiempo para llegar a la entrevista, así que preferí caminar para conocer un poco del lugar. Después de un rato vi mi reloj, me di cuenta de que ya casi era la hora de la cita laboral convenida, así que me dirigí al domicilio. Cuando llegué de inmediato, un joven me abordó y me preguntó a qué corporativo iba, con mucha educación me condujo al lugar indicado, anunció mi llegada, y pronto me permitieron la entrada a la oficina. Tuve una grata sorpresa cuando me recibió un hombre maduro, había algo en el que no podía entender, su rostro de cierta forma se me hacía conocido, incluso le pregunté si alguna vez había visitado la ciudad de Guadalajara, él de inmediato me respondió que se había ido, pero hacía muchos años. Con insistencia le dije que me parecía conocido, aunque no sabía de dónde o por qué. Él hizo caso omiso a mi comentario, y comenzó la entrevista. El hombre me pidió que me sentara, a su vez se presentó como Jorge, me comentó en qué consistía el trabajo. Con gran formalismo, me habló a grandes rasgos del trabajo que iba a desempeñar en ese lugar, me compartió las bondades de las prestaciones, y lo mejor, había ayuda para la renta de la vivienda. No podía creer que hubiera encontrado un trabajo así. Ya llevaba varios meses buscando el empleo ideal sin conseguirlo, y de pronto, se abría este espacio para mí. No lo dudé, le dije que me quedaría en la ciudad, solo le pedí que me diera una semana para la organización de mis cosas, así como la búsqueda de una vivienda en renta. Él me mostró la dirección de una casa que se encontraba a escasas calles del lugar de trabajo, me dijo que era parte del apoyo que daba la empresa a los trabajadores foráneos, me comentó que fuera a verla. En caso de que estuviera de acuerdo en quedarme en ella, me dijo que hablara por teléfono a la oficina,
y uno de los empleados se encargaría del resto de los trámites. Jorge se despidió de mí con un saludo de mano. En el momento en que sentí su apretón, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo, quizás porque el hombre se encontraba con su mano muy helada, me pareció muy extraño, aún no era época invernal, el clima estaba cálido, pero no le di importancia. La casa que hospedaba a trabajadores de otros estados, se encontraba muy cerca del lugar de trabajo. Me gustó mucho llegar a ese espacio porque era una casa con arquitectura de la época del Porfiriato, era en verdad una casona antigua muy bien cuidada. Cuando ingresé al recinto, una mujer anciana de aspecto amable me recibió, me indicó cuál era mi habitación y se puso a mis órdenes. Volteé de nuevo para ver a la mujer, su rostro me pareció conocido. Me dirigí a mi habitación. En el pasillo me encontré a un joven que de inmediato me dio la bienvenida, me dijo que él también era de Guadalajara. Me quedé desconcertada cuando me dijo que él era originario de la misma ciudad que yo. Si apenas habíamos cruzado palabra, él me aclaró que era de recursos humanos, así que tenía mi ficha técnica y él mismo había agendado la cita. Ya no quise regresar a Guadalajara por más pertenencias. Pensé que podría comprarme un poco de ropa para completar mi vestuario. Consideré mejor caminar por las calles de la ciudad para adaptarme al lugar más pronto. Durante mi trayecto vi una construcción que llamó mi atención. La parroquia de San José no tenía nada de especial, pero me había gustado. Me senté en una banca para descansar de mi larga caminata y poder disfrutar de la arquitectura del lugar. No puedo negar que aunque la ciudad era bonita, extrañaba a mi familia y mi vida cotidiana que tenía en Guadalajara, pero como les comenté antes, fue complicado encontrar un trabajo digno en mi ciudad de origen. Comencé a trabajar un lunes. Al principio, fue difícil adaptarme a una forma de trabajo específica, de tal manera que tardaba mucho en realizar los archivos de manera correcta. Después de que lograba terminar mis actividades, ya era tarde, era de noche. En realidad no me preocupaba retrasarme porque la casa quedaba muy cerca, de tal suerte que me permitía pasar por la parroquia de San José cuando ya estaba iluminada. Llamó mi atención un grupo de personas que se reunían alrededor de un joven, el cual explicaba las leyendas tradicionales de esta ciudad. Me acerqué mientras exponía una de ellas. Después me di cuenta de que era parte de un tour, al cual yo no había accedido. Un joven que se encontraba entre la gente me explicó en qué consistía el viaje en tranvía y si quería tomarlo era necesario pagar el boleto en el puesto que se encontraba en la avenida Madero. Me retiré del grupo de personas. Cuando comprendí que yo no había pagado un boleto para escuchar las leyendas, me fui de nuevo a la banca. El mismo joven se acercó a mí, me dijo que si quería él me podía contar cada una de las historias de la ciudad. Él se las sabía a la perfección, ya que también era guía turístico, pero que sería en otra ocasión, porque en ese momento había que continuar en el tranvía a otro lugar reconocido de Morelia. Le respondí que no era necesario, pero como todos los días acudía a ese lugar, continuamos viéndonos. Poco a poco nos hicimos grandes amigos. Después de que él terminaba su recorrido, me esperaba en el parque de la parroquia. Un día salí más tarde de lo usual del trabajo. Mi amigo aún continuaba esperándome. Le dije que no me quedaría porque estaba cansada. Él quiso acompañarme a la casa en la que me hospedaba. Conforme nos acercamos a la vivienda, el rostro de mi amigo se puso muy serio. Ya cuando estábamos afuera de la casa me preguntó si era cierto que yo vivía ahí. Con naturalidad le respondí que sí, incluso lo invité a pasar, a lo cual él se negó rotundamente. Se despidió con prisa y se marchó. Durante varios días dejé de ver a mi amigo. Me quedaba un rato después de trabajar en una banca del templo de San José, pero él no apareció. Me preocupé un poco por su ausencia y no me contestaba los mensajes y llamadas. Después de varios días creí que ya no lo volvería a ver, hasta que el día menos pensado estaba ahí. De inmediato le pregunté qué le había sucedido, porque ya no lo había visto. Él me dijo que había tenido ciertos contratiempos. Entendí que tenía ocupaciones y que no tenía por qué agobiarlo con mis preguntas, pero lo noté extraño. Le dije que si le sucedía algo me lo dijera, no tenía intenciones de incomodarlo.
Sin embargo, sabía que algo le pasaba, ya que se veía sumamente nervioso. Él le dio muchas vueltas al asunto, antes de atreverse a decirme que era muy extraño que yo estuviera viviendo en esa casa. Esta era una vivienda muy antigua, la cual había permanecido desocupada, nadie antes que yo la había habitado. Me preguntó cómo era que yo había dado con el dueño de ese lugar, porque supuestamente él se había muerto, y no había familiares que reclamaran la propiedad. Le expliqué que quizás estaba confundido, a mí me había contratado un hombre, el cual me dijo que la casa había pertenecido a su familia, pero nunca la había usado, ya que tiene otra casa en otro domicilio. Mi amigo se quedó muy pensativo, me preguntó cuál era el nombre de la persona que me había contratado, le dije que era Jorge, por lo que él me respondió que no lo conocía, pero que había algo extraño respecto a la casa. Se puso muy serio y me dijo que nos fuéramos a sentar a una banca. Él comenzó a contarme una historia de hace muchos años, en la que un hombre llamado Cayetano estaba enamorado de una mujer, de nombre Gertrudis. Después de un tiempo de ser novios se casaron, y se fueron a vivir a esa casa, en la que actualmente habito. Una extraña enfermedad aquejó a Gertrudis, para esa época no era muy avanzada la medicina. El hombre hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar la vida de ella, incluso hay quienes dicen que acudió con una bruja para que lo ayudara a sanarla, pero no hubo poder que la pudiera ayudar, y después de unos meses de enfermedad, Gertrudis murió. El hombre se volvió loco. Algunas personas de aquel entonces dijeron que a partir de la muerte de Gertrudis, él comenzó a tener una conducta errática, dormía muy poco, se escuchaban ruidos extraños ya entrada la madrugada, las luces permanecían encendidas durante toda la noche. Después de un tiempo, lo encontraron muerto en su habitación, con una cuerda atada alrededor de su cuello. Se quitó la vida en la escalera principal. Tardaron días en encontrar su cuerpo. Cuando María, la que había sido su sirvienta, en un acto de caridad, porque él la había corrido inmediatamente después de que murió su esposa, ella aún conservaba la llave de la casa, por lo que al esperar largo rato sin que nadie le abriera la puerta, entró en ella. Desde que ingresó, percibió un fuerte olor de algo echado a perder, era el cadáver putrefacto de don Cayetano. De inmediato informó a las autoridades correspondientes para darle sepultura, se le enterró en el atrio del templo de San Francisco. Antes de que mi amigo continuara con su relato, lo interrumpí para cuestionarlo cómo era que sabía tanto de esa casa. Él me respondió que hay una leyenda respecto a don Cayetano, de tal modo que la mayoría de los que viven en Morelia la conocen, pero cuando supo que yo estaba viviendo en esa casa, se dedicó a investigar más sobre esa persona. Parte de la leyenda es que el alma de don Cayetano sigue errante en este mundo, buscó de diversas maneras la forma de traer de regreso a su amada, y que llegó a hacer un pacto con el demonio, por lo tanto se cree que está pagando su deuda al no poder ir al más allá. Todo lo que mi amigo me contó fue una leyenda interesante que no entendía que tenía que ver conmigo. Justo le hice esa pregunta, le dije que estaba bien lo que me contaba, pero no lograba comprender qué relación tenía conmigo. Él me explicó que si le permitía ir a mi casa, para cerciorarse si era cierto lo que había investigado, no tuve problema con eso, de inmediato acepté, ambos nos fuimos a la casa que habito. Cuando ingresamos a la casa fui consciente en ese instante de lo fría que era. Un escalofrío nos recorrió a los dos, quizás por lo que me contó mi amigo ya tenía cierta predisposición a lo que pasaba en ella. Él se dedicó a recorrer cada habitación de la casa, me preguntó por qué estaba viviendo yo sola en ella, le respondí que don Jorge me había dicho que en pocos días llegarían 2 chicas más, las cuales se iban a incorporar al trabajo, y ya no estaría sola. Él me preguntó si había escuchado ruidos extraños, por lo que le aseguré que no, todo estaba bien. Como les había dicho, la casa era antigua y muy grande, tenía un patio central, alrededor de él varias habitaciones, también en la sala principal unas escaleras que conducían a la parte alta. Subimos, en esa parte había menos habitaciones porque existía un salón muy grande, pero al fondo había una habitación que conectaba con otras escaleras en forma de caracol hacia la azotea.
Mi amigo de inmediato trató de abrir la puerta, sin embargo, se encontraba cerrada con llave, no fue posible abrirla. Ingresamos a la parte más alta, a través de las reducidas escaleras. En la azotea había otro cuarto, creo que era en el que almacenaban todos los utensilios que no se necesitaban. Fue sorprendente darme cuenta de que no me había dado el tiempo de revisar la casa, como mi habitación estaba en la planta baja, cuya ventana daba a la calle, me reduje a solo usar las partes más esenciales de la vivienda. El cuarto de la azotea también se encontraba con llave, aunque la mayoría de las habitaciones se encontraban cerradas. Esta última le llamó la atención a mi amigo, ya que con un desarmador que él llevaba consigo intentó abrirla. Yo le dije que no tenía ningún derecho a hacer eso, la casa no me pertenecía, y creo que estábamos incurriendo en la privacidad del dueño. Él no me respondió nada, al contrario, con más rapidez forzó la cerradura hasta que logró abrirla. Fue sorprendente lo que encontramos en el interior. Era cierto todo lo que mi amigo me había dicho. Había una especie de altar en el que se encontraba la foto antigua de la pareja cuando se casó. Aunque la fotografía se encontraba en un estado sumamente deteriorado por la humedad, se alcanzaban a ver los rostros de los dos. Exhalé un grito ahogado. Mi amigo se preocupó cuando vio el miedo en mi rostro. Después de unos minutos, le expliqué que el hombre que me había contratado se parecía mucho al de la fotografía. Después de tanto indagar en la casa, caímos en cuenta de que ya era muy tarde, había oscurecido. Le dije a mi amigo que si era posible que se quedara a dormir en la casa. Ya no quería quedarme sola después del descubrimiento. Le dije que al día siguiente iría a hablar con Jorge, para que me explicara las cosas. Si había claridad en sus explicaciones me quedaba en ese lugar, si no me regresaría de inmediato a mi ciudad. Esa noche ocurrieron eventos extraños. Llovió muy fuerte durante la madrugada. La tormenta estuvo muy fuerte. Hubo un momento en que una ráfaga de viento abrió la ventana, tumbó el florero de la mesa de lectura. En lo que me incorporaba de la cama, se alcanzó a meter agua del exterior. Resbalé en el piso porque me levanté descalza. Cerré la ventana y me di cuenta de que me había alcanzado a mojar la pijama. Tomé otro cambio de ropa y me fui al baño. Hubo un instante en que noté a través del resquicio de la puerta la sombra de alguien. Creí que también mi amigo se había despertado. Pude ver con claridad cómo la sombra se dirigió hacia la sala. Después que salí del baño fui a buscarlo, pero no lo encontré. Me regresé a la habitación donde él estaba, pero estaba profundamente dormido. No entendí lo ocurrido. De pronto, escuché otro ruido al exterior de la recámara. La tormenta continuaba muy fuerte. Pensé que el viento había abierto otra ventana, pero no encontré nada. El sueño se había ido, así que me quedé sentada sobre la cama, esperando que la fuerte lluvia disminuyera. No fue así. Durante más de una hora continuó. Estaba a punto de sentarme a leer un poco cuando de pronto se escuchó un ruido muy fuerte al exterior. Al parecer, eran los cables del poste que habían hecho cortocircuito. El transformador estaba dañado. La casa quedó completamente en penumbra. Me sentía inquieta. Mi amigo también se despertó por el ruido. Me preguntó qué sucedía. Yo le respondí que no lo sabía, pero ambos sentimos una extraña sensación. Se escuchó de nuevo un ruido en la sala. Los dos nos volteamos a ver sin decir nada. Él salió primero de la habitación. Yo salí detrás de él con la lámpara de mi teléfono. Con dificultad vi como una sombra se escurría por las escaleras. La seguimos. Ya no pudimos verla, pero sí escuchamos cuando cerraron la puerta del cuarto de la azotea. Fue una noche larga en la que no pudimos descansar. Cuando comenzaron a salir los primeros rayos del sol, suspiré, aliviada. Ya con la claridad del día la casa se sentía y se veía diferente. Me arreglé para ir a la oficina. Iba a hablar con Jorge. Mi amigo me acompañó a la empresa y se retiró a descansar. Al llegar con la secretaria le pregunté por él. Ella me dijo que el licenciado Jorge había salido de viaje el día de ayer y que no sabía cuándo iba a regresar. No le creí. Sin embargo, no tuve opción. Me regresé a la casa para recoger mis pertenencias e irme a Guadalajara. Al llegar a ella, encontré la puerta de la entrada entreabierta.
Traté de recordar y estaba segura de que la había cerrado. Ingresé con cautela, revisé la parte baja de la vivienda, todo estaba en orden. Olvidé el incidente y comencé a empacar mi ropa. Estaba a punto de retirarme cuando escuché un portazo en la parte superior de la casa. Ya no quise ir a averiguar qué sucedía, recogí mis cosas para salir. Cuando quise abrir la puerta de salida no pude, parecía que le habían puesto llave o alguna tranca. Intenté desesperadamente abrirla, pero no lo conseguí. Sentí como si alguien me estuviera observando. Volteé hacia atrás, al fondo pude ver con dificultad una sombra, con unos ojos brillantes. Tuve mucho miedo, busqué con desesperación un objeto pesado que me ayudara a golpear la cerradura, encontré una estatuilla de hierro, con ella golpeé con fuerza la chapa, fue en ese instante en que la pude abrir y salir de esa casa. Caminé con rapidez hasta la banca del parque, me quedé durante largo rato pensando qué me había sucedido. No le encontré explicación alguna. Traté de comunicarme con mi amigo, para decirle que ya me iba de Morelia, pero no respondió mis llamadas. Me dolió no poder despedirme de él, pero ya no era posible quedarme más tiempo en ese lugar. Hasta ahora no puedo entender lo que me ocurrió. De pequeña, mi familia era muy apegada a la iglesia, supongo que no llegaban al fanatismo, pero seguro que estábamos muy lejos de ser un católico promedio. Para ser del todo honesta, eso no me molestaba para nada, probablemente porque era demasiado joven como para cuestionar las creencias de las personas que me trajeron a este mundo. Si ellos decían que era real, yo no tenía motivos para contradecirlos. Después de todo solo querían lo mejor para mí. Además me gustaban los campamentos de niños, el escuchar sobre el amor y comprensión de un ser que aunque no podía ver, me cuidaba de todo peligro, sin mencionar que mi familia estaba demasiado unida. Ya de adulta, no puedo decir con certeza si el pegamento que mantenía unida a mi familia era esa devoción, pero sé que de pequeña sí creía que era eso, y por ende agradecía a Dios por eso en cada oportunidad que tenía para rezar. Supongo que mi devoción era tanta como la podía llegar a tener una niña de 7 años, la verdad no le entendía del todo, y jamás había leído más allá de lo que me habían pedido leer en la Biblia, y la interpretación que yo le daba era exactamente la que los adultos a mi alrededor me decían que significaba. Sabía que si no creía o respetaba las escrituras me podría ir al infierno, pero eso no me preocupaba. Yo era una devota niña católica que respetaba todo eso, simplemente por mi amor por Dios. Y me hubiera encantado que eso continuara de esa forma. Sin embargo, la vida a veces tiene una forma muy extraña de retorcer y destruir tus sueños y esperanzas. Todo comenzó un domingo por la tarde después de la iglesia. Estábamos en casa de mi abuela, yo miraba la televisión en su sala, sentada en el piso, la música de mi caricatura favorita sonando por la sala me distraía por completo de todas esas imágenes de Cristo crucificado, cuadros de la Virgen de Guadalupe y algunas fotografías del Papa. Había crecido toda mi vida rodeada del arte sacro, por lo que ya no me causaba nada de incomodidad al verlo. Estaba en eso, cuando de repente un fuerte golpe detrás de mí me hizo dar un salto y voltear. Mis tíos estaban tratando de meter a la sala un gran Cristo de yeso clavado en su cruz, la pintura carmesí de la corona de espinas y los clavos en sus manos. Se veía muy realista, para los ojos de cualquiera, se veía tan fresca que si se te ocurría tocarla te mancharías los dedos. Su rostro también lucía medianamente realista, pero aún te dejaba esa sensación de que era una figura de yeso que se asemejaba mucho a las personas. Sus pestañas lucían bastante reales también. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que me sentí un poco incómoda ante la figura de un Cristo crucificado. Tal vez se debía a que nunca había visto uno tan grande y de tan cerca. El más grande pertenecía a la iglesia del centro de la ciudad. Sin embargo, estaba colgado lo suficientemente alto como para que pudiera apreciar bien su tamaño. Todo lo contrario a este Cristo de 1,5 metros que ahora estaba colgado en la pared de la sala de mi abuela, tenía la extraña sensación de que esos ojos brillosos me estaban mirando todo el tiempo, por lo que cuando todos salieron de la sala, yo apagué la televisión y me fui de ahí también. Mi abuela dijo que alguien lo tiró a la basura, estaba en la esquina de una calle,
junto con otras bolsas de basura, solo ahí, esperando a que alguien lo recogiera, y como una buena católica, dejarlo en la calle como si fuera cualquier cosa sería un pecado mortal. Pasó alrededor de 1 mes y medio para que lo verdaderamente escabroso comenzara. Durante todo ese tiempo yo evitaba a esa figura a toda costa, la incomodidad que me causaba era totalmente irracional. Y el contárselo a mi familia para mí era una total locura. Aquella tarde fuimos a casa de mi abuela. Mi mamá era de ese tipo de madres que siempre quiere resaltar los logros de sus hijos, por lo que cuando fui seleccionada como finalista en el torneo de matemáticas de mi escuela, citó a toda la familia en casa de mi abuela para anunciarlo. Todos me felicitaron y mi abuela me dijo que haría una oración especial para mí, para que Dios me ayudara a ganar el torneo. Acto seguido, me llevó ante el gran Cristo para pedirle por mí. Nos hincamos ante él y comenzamos con la plegaria. Por primera vez desde que tenía uso de razón, solo me limitaba a repetir lo que mi abuela decía. Estaba tan incómoda que solo quería que terminara para poder irnos de ahí. Cuando de repente la voz de una de las amigas de mi abuela interrumpió nuestra plegaria, sin embargo, mi abuela me dijo que rezara un Padre Nuestro antes de levantarme. Después de decirme eso, se levantó y fue a recibir a su amiga. Cerré mis ojos y comencé a rezar los Padres Nuestros y Aves María que me faltaban, cuando de repente escuché aquel clásico sonido de alguien queriendo llamar tu atención, una especie de chicheo que me incitaba a voltear a donde provenía, salvo que en ese chicheo no venía de los costados o detrás de mí, ni siquiera se parecía a la voz de ninguno de mis tíos o primos. Este chicheo provenía de arriba mío, específicamente de aquel Cristo de yeso. Más incrédula que asustada abrí los ojos. La verdad no esperaba encontrarme con nada más que la figura de yeso estática en su lugar y posición original. Sin embargo, mi creencia estaba muy alejada de lo que realmente vi. Él me estaba mirando. Así como lo escuchan, en lugar de mirar con dolor y pena hacia enfrente, su cabeza estaba volteando hacia mí. Lo que aún conservaba era aquella perpetua mirada de sufrimiento. De hecho me atrevería a decir que se veía aún más lastimera. Me quedé petrificada por el miedo. Esa cosa no era humana, era de yeso, y aún así estaba ahí, mirándome, moviendo la cabeza de un lado a otro como saber qué era lo que estaba ocurriendo. Trataba de mover las manos y pies para liberarse de su crucifixión. Podía incluso ver cómo algunas gotas de sangre caían sobre el altar que mi abuela le había preparado exclusivamente para él. Al apenas notar eso, un grito mudo salió de mí. Intenté gritar por mi madre, pero no había el suficiente aire en mis pulmones. Cuando mi cuerpo comenzó a salir de su choque inicial, pude escuchar que él lloraba, y creo que decía algo que simplemente no podía entender por el pánico que aún tenía. Me levanté y salí corriendo de la sala. Aún con lágrimas en los ojos se lo dije a mi madre, pero nadie me creyó. Incluso creo que mi abuela se molestó conmigo. Me dijo que el Cristo de la sala era una figura santa, y por ende ningún demonio podía poseerlo. Sin embargo, mi insistencia fue tal, que toda mi familia me acompañó a la sala para comprobar que lo que había visto no era más que la fuerte imaginación de una niña de poca fe. Y dicho y hecho, aquel Cristo de yeso solo estaba ahí, en su posición original, sin sangre goteando de sus llagas perforadas con clavos, o lágrimas reales escurriendo por su rostro. La verdad no supe cómo defenderme a lo que todos los presentes estaban viendo. Yo sabía que lo que había visto era real, pero no tenía ninguna prueba para mostrar, por lo cual solo me fui callada, y traté de evitar a toda costa aquella figura durante mi estancia en la casa de la abuela. Y eso siguió ocurriendo. En cada ocasión en la que visité a mi abuela, la casa en la que había tenido mis recuerdos más felices y probablemente en la que yo había considerado como un segundo hogar, rápidamente se había convertido en la peor tortura del mundo. Siempre estaba seria y triste cuando estábamos ahí, preguntándole a mis padres constantemente cuánto faltaba para poder irnos a casa. Y creo que esto comenzaba a fracturar la gran y saludable relación que tenía con mi abuela. Esto último me dolía mucho, pero era más mi miedo e impotencia a que no se me creyera lo que había visto ese día, lo que me mantenía firme a querer permanecer poco tiempo en casa de mi abuela.
hasta que un día mi peor pesadilla se volvió realidad. Mis padres estarían 2 días fuera por la boda de uno de los amigos de mi papá, por lo que después de preguntarle a algunos familiares en dónde podía quedarme, mis papás decidieron que el mejor sitio era la casa de mi abuela, pues mi escuela no estaba muy lejos de ahí, y en el improbable caso de que mi abuela olvidara recogerme, bien podría caminar por mi cuenta. Además pienso que mi abuela se los pidió, siempre fui la nieta más apegada a ella, y realmente tenía el deseo de que eso no se perdiera. El primer día fue viernes por la tarde, mi abuela estaba muy feliz, me dijo que si quería ver la televisión mientras me preparaba algo especial para comer, pero hacía ya varios meses que evitaba la sala como si ésta fuera radioactiva, y lo peor era que, no era mi primera vez quedándome con mi abuela, sabía que cuando la noche llegara, yo tendría que dormir en aquel viejo sofá cama de la sala, y eso me hacía soltar una que otra lágrima esporádica por el miedo que esto me causaba. Solo le dije a mi abuela que no quería ver la televisión y que prefería estar con ella. No era mentira, amaba a mi abuela, y realmente parecía esforzarse porque nuestra relación volviera a ser la de antes, y me atrevería a decir que no despegarme de ella básicamente todo ese día, ayudó a sanarla un poco, me enseñó a hacer pastel de chocolate, y su receta secreta del pollo al horno. Y cuando empezó a oscurecer, tuve el valor suficiente como para pedirle que no me dejara dormir en la sala. No le dije que le tenía miedo a su Cristo de yeso, pero sí le dije que me daba mucho miedo el dormir sola. Ella lo pensó por un momento y me respondió que no había ningún problema, que bien podríamos solo extender algunos cobertores en el piso de su cuarto, y podría dormir con ella hasta que mis padres volvieran el domingo de su viaje. Yo sonreí por la felicidad que eso me causaba, creí que todo estaba solucionado, siempre y cuando mi abuela estuviera presente, esa cosa ni ninguna otra podría dañarme. Pero qué equivocada estaba. Durante la primera noche mi abuela, ella cumplió su promesa y me hizo un cómodo lugar para dormir en su cuarto, con un viejo petate que tenía por ahí guardado y varios cobertores para que no pasara frío, incluso, ya que no quería ver la televisión. Me prestó uno de sus libros favoritos sobre detectives para que me entretuviera si es que aún no tenía sueño para cuando ella se durmiera. Pienso que ningún libro me había gustado tanto como ese, me gustó tanto que perdí la noción del tiempo y me quedé leyéndolo hasta pasada la medianoche, y tal vez ni siquiera me hubiese dado cuenta de la hora, de no ser porque un ruido que escuché en la sala. Al principio no le di importancia, la puerta estaba cerrada y aunque el cuarto de mi abuela estaba relativamente cerca de la sala, dudaba que él pudiera ir hasta donde yo estaba. Recordaba que la última vez que lo había visto, él no se había podido zafar de su crucifixión. Fue entonces cuando miré el reloj despertador de mi abuela y vi que era poco más de medianoche, aún no tenía sueño, por lo cual traté de seguir leyendo. Sin embargo, un par de segundos después, escuché pasos por el pasillo. No eran pasos comunes, me refiero a que no se parecían al calzado de una persona, estos pasos sonaban como cerámica chocando contra el piso de mármol de la casa de mi abuela. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte, algo dentro de mí sabía perfectamente que era lo que estaba deambulando a esa hora por la casa. Y lo peor era que a cada segundo que pasaba, parecía estar acercándose más y más a la habitación de mi abuela. Cerré el libro, apagué la linterna de lectura de mi abuela y me cubrí por completo, como si todos esos cobertores me pudieran proteger de algo, pero aún no seguía escuchando, acercándose más. No sabía si debía tratar de despertar a mi abuela, aunque rápidamente me deshice de esa idea, pensando que podría ocurrir exactamente lo de la vez anterior. Cuando por fin junté el suficiente valor para quitarme las cobijas del rostro, pude notar algo muy aterrador. Había alguien o algo afuera de la habitación, podía ver cómo sus pies obstruían el paso de la luz del pasillo por la rendija de la puerta, y eso no fue lo peor, pues de inmediato la perilla de la puerta comenzó a girar para abrirse. No sé si fue un impulso de adrenalina o solo mi instinto de supervivencia en acción. Pero corrí hacia la puerta, recargué todo mi cuerpo para evitar que se abriera. Sabía que a la puerta no le servía el seguro, y que mi abuela dormía de manera muy profunda, difícilmente se despertaría, a no ser que escuchara un ruido muy fuerte.
Esa cosa comenzó a empujar la puerta, podía escuchar cómo él estaba llorando, no me suplicaba que lo dejara entrar y tampoco decía palabra alguna. Me mantuve firme en la puerta, luchando porque no pudiera abrirla, no recuerdo exactamente en qué momento se detuvo, pero sí recuerdo que a pesar de que ya había dejado de empujar la puerta, yo no me atrevía a quitarme, y en algún punto de la madrugada, me quedé dormida. Mi abuela me despertó cuando los primeros rayos del sol comenzaron a salir, me preguntó el por qué me encontraba durmiendo en la puerta, y la verdad no supe qué responderle, solo me encogí de hombros y negué con la cabeza, por lo cual, mi abuela me dijo que quizás yo era sonámbula, así que tal vez en medio de la noche me levanté, intenté abrir la puerta y como no pude, terminé quedándome dormida ahí, y solo me limité a concordar con ella. Pasamos todo ese sábado juntas, yo trataba de olvidarme de lo ocurrido durante la madrugada, realmente quería convencerme a mí misma de que eso únicamente había sido un sueño, después de todo en mis sueños siempre solía ser más valiente de lo que era en la vida real, por lo que tal vez lo que mi abuela había dicho era verdad. Tuve un mal sueño y me levanté sonámbula y el despertar en la puerta, solo había alentado a mi imaginación. Cuando la noche llegó, me acosté sin ningún tipo de distracción con la única intención de dormirme lo más rápido posible. Después de todo mis padres volverían el domingo por la tarde y yo podría volver a la seguridad de mi habitación. Intenté hasta que por fin lo logré, me quedé dormida, sin embargo, algo me despertó cerca de las 11:30 de la noche. No fueron pasos o ruidos extraños, eran simplemente unas fuertes ganas de ir al baño, traté de ignorarlo, no quería salir, porque para ir al baño, tendría que pasar forzosamente por la sala, y eso no era algo que yo estaba dispuesta a hacer. Pasaron varios minutos en los que aquellas ganas de orinar crecían más, por un momento consideré la posibilidad de hacerme del baño encima, pero simplemente me resultaba repugnante dormir con la pijama mojada y causarle esos problemas a mi abuela. Me levanté y abrí lentamente la puerta de la habitación, me asomé a ambos extremos del pasillo, dudé un poco, pero realmente creía que era cuestión de minutos para hacerme encima, caminé lentamente por el pasillo y me detuve al llegar al arco de la puerta de la sala, la luz del pasillo iluminaba tenuemente la sala, el Cristo de yeso seguía ahí, inmóvil, no parecía que tuviera la capacidad de moverse o hacer daño. Lancé un suspiro antes de comenzar a correr tan rápido como mis piernas me lo permitían, a la par de que rezaba en voz alta con la esperanza de que eso se convirtiera en una especie de escudo de protección. Llegué al baño y cerré la puerta con seguro, mi corazón latía tan fuerte, que pensé que se me saldría del pecho. Hice mis necesidades y tiré de la cadena, tenía mucho miedo de volver a salir, incluso consideré la idea de quedarme en el baño a dormir y culpar a mi sonambulismo. Sin embargo, entre más pasaban los minutos y más aire frío entraba por la ventana del baño, me decía a mí misma que lo mejor era volver, después de todo no había escuchado nada, y cuando había pasado a un lado de él no se había movido. Incluso comencé a decirme que tal vez se había sido mi imaginación y solo le estaba teniendo miedo a un Cristo de yeso que no tenía nada de sobrenatural. Le quité el seguro a la puerta y salí, caminé cautelosamente hasta llegar a la sala, desde ahí no se podía ver aquella gigantesca cruz. Comencé con mi rezo y me dispuse a correr de nueva cuenta, y no parar hasta que estuviera en el cuarto con mi abuela. Me dispuse a hacerlo, iba más o menos a la mitad de la sala, una fría mano me agarró por el tobillo haciendo que me cayera sobre la alfombra. Por instinto volteé hacia la cruz. Esta estaba vacía y aquel aterrador Cristo de yeso estaba metido debajo de una mesa, estaba llorando, y su fría mano de yeso apretaba fuertemente mi tobillo. Grité con todas mis fuerzas, mientras que intentaba liberarme, no entendía lo que estaba pasando, y finalmente logré zafarme de su mano. Me levanté e intenté volver a correr, pero choqué con mi abuela. Se había despertado por mis gritos, pensé que me diría que no había nada ahí o que todo era parte de mi imaginación, pero en lugar de eso, mi abuela se quedó petrificada, al ver cómo aquel Cristo de yeso volvía a subir a su cruz de madera y volvía a su posición original.
Rápidamente me tomó por el brazo, me llevó hasta el cuarto y cerró la puerta, usando una silla como tranca, comenzó a rezar el resto de la noche, pero ya no escuchamos nada. Cuando los primeros rayos de luz cruzaron por la ventana, mi abuela aún así no me dejó salir. Creo que permanecimos en el cuarto hasta que mis padres llegaron por la tarde, y mi abuela les contó todo. La verdad no le creyeron, se notó por sus caras, pero para complacerla solo le ayudaron a bajarlo de la pared y por deseos de mi abuela, lo golpearon con un madero hasta que todo quedó reducido a escombros. Al pasar los años aquella historia solo se volvió un tema de conversación entre mi abuela y yo, supongo que de cierta manera nos terminó uniendo más. Nunca sabré qué es lo que esa cosa era o si alguien podría creer mi historia, solo sé que desde ese día, sí creo en Dios, pero jamás volveré a hincarme ante un Cristo de yeso. Tecamachalco es un pequeño municipio ubicado al sur de la ciudad de Puebla, el cual desde que tengo uso de razón, ha sido lugar de leyendas, historias y experiencias sobrenaturales vividas por los habitantes. Es un lugar rodeado de cerros, con muy pocos habitantes, que hasta ahora está viviendo una expansión de establecimientos y el desplazamiento de gente nueva, pero cuando era pequeño, todas las personas se conocían entre sí, no había personas ajenas a la ciudad, y es por ello que muchas de las historias que les relataré las pude confirmar desde mi propia experiencia. Una de las experiencias y que considero de las más fuertes fue cuando iba en secundaria. Me encontraba cursando el segundo año, muchos de mis compañeros iban caminando desde sus casas hasta la institución, porque no había tanta delincuencia como lo hay hoy en día, y los padres dejaban con confianza que nos fuéramos solos. 3 de mis compañeros vivían en la misma colonia, lo que hacía que se fueran y se regresaran juntos por las mañanas y las tardes, a veces caminando, a veces en transporte. Un día cuando llegamos a la escuela, esos mismos 3 compañeros estaban impresionados por lo que les había sucedido en el camino por la mañana. Cuentan que cuando iban caminando escuchaban pasos detrás de ellos, primero muy de cerca y después un poco alejados, además que el sol de la mañana les permitía ver sus siluetas en la sombra, pero que estaban seguros de que había momentos en que veían una sombra extra muy cerca de ellos. No le dieron importancia y siguieron su camino con normalidad. A la mitad del camino se encuentra una plazuela relativamente grande. El gobierno del municipio la hizo para desplazar a los comerciantes del tianguis. Como este sitio lo ocupaban los comerciantes, por debajo había pequeños cuartos que ocupaban como bodegas para sus productos. Pues mis compañeros se encontraban pasando por ahí, cuando de repente les llamó mucho la atención un olor bastante fuerte, relataban que jamás habían olido algo así, y que les llamaba la atención bajar a ver qué es lo que pudiera ser. Así fue como al otro día de escuela llevaron una lámpara de mano recargable y la pusieron a cargar en el salón de clases en el transcurso del día, para que saliendo pudieran ir a explorar de dónde provenía tal olor. A muchos de los que nos contaron no se nos hacía nada extraño todas las pistas de lo que pudiera ser, al contrario, nos mostramos muy interesados y los motivamos a que fueran al lugar y al siguiente día nos platicaran lo ocurrido. Pues a la mañana siguiente, veíamos a nuestros compañeros un poco raros, usualmente eran muy extrovertidos, así que decidí acercarme y preguntarles. Se veían muy nerviosos y sin ganas de hablar, pero siguiendo el hilo de lo que les había ocurrido, me dijeron que llegaron al lugar saliendo de la escuela, y que al llegar al sitio donde salía el olor, este era mucho más intenso, pero que al asomarse por un orificio se veía un poco de luz entre la oscuridad. La luz provenía de velas, eso fue lo que los motivó un poco más a entrar. Cuando bajaron y empezaron a hacer la exploración, se dieron cuenta que las velas estaban por casi todo el pequeño cuarto, y que al final se lograba apreciar una pequeña cama, con cosas encima, pero al apuntar con la luz no se trataban de unas simples cosas, se trataba de una persona muerta. De ahí el mal olor. Uno de ellos alcanzó a grabar con su teléfono, pero recuerdo que la cámara de nuestros dispositivos no era muy buena, por la época en la que nos situábamos. Juro que esa imagen hasta la fecha no la he dejado de recordar y que me provocó pesadillas por muchos años.
A pesar de la mala calidad, se podía ver con claridad que se trataba de un hombre y estaba en muy mal estado. Me platicaron que salieron lo más rápido posible, obviamente muy asustados, y de la misma manera llegaron corriendo hasta la casa de uno y le comentaron a su papá, que por un momento dudó de la veracidad, hasta que le enseñaron la misma imagen que a mí. El papá llamó a la policía, y de ahí ya no se supo nada, no se determinó por qué ese hombre estaba muerto o de qué se trató. Lo raro es, y haciendo conciencia a mi edad adulta, es que si las velas seguían prendidas es porque alguien más estaba cuidando del cuerpo, o tal vez se trataba de una secta, no lo sé. Es algo que hasta la fecha me sigue causando mucha intriga y escalofríos. Otro más de mis experiencias fue en el ex convento franciscano. Es un sitio enigmático y representativo del municipio, pues encabeza a la población desde lo alto, en la pendiente del cerro. Actualmente el inmueble es usado para celebraciones religiosas del catolicismo. Se escuchan muchas historias sobre el sitio, hasta el punto en que si lo visitas, no es por ir a misa o algo así, sino porque te causa cierta intriga el cómo se ve por fuera y por dentro. En las escuelas es muy común que se nos pidiera ir a visitar el lugar, ya que es el único paraje histórico con el que contamos o que nos es accesible. Se hacen muchas excursiones de investigación, pero estas no les dan guías o alguien que conozca, solamente eres tú y tus compañeros paseándose por la parte trasera. He de confesar que desde que era niño le he tenido mucho miedo a las imágenes religiosas que se ven llenas de sufrimiento y de dolor. Pues la imagen principal de este convento es la imagen del santo, el Señor del Desmayo. Esta figura, hasta donde sé, representa el cansancio y es desmayo de Jesús en camino a su crucifixión. La imagen se encuentra justo en medio del altar. Yo vengo de una familia católica, como muchas del municipio, y lo más oportuno que se nos enseñaba era que si visitamos una iglesia, nos debíamos de ir lo más enfrente que se pudiera, persignarse e hincarse para rezar o dar gracias. Sabiendo esto, en la escuela nos pidieron que fuéramos a hacer un video sobre la historia y las pinturas que se encuentran pintadas en la bóveda principal de la edificación. Como lo comenté en la historia anterior, mi pueblo era muy seguro, y nuestros padres nos dejaban ir solos a muchos lugares. Así fue como llegamos 3 compañeros y yo. Debo decir que ese día estaba muy nublado y con frío, y no había personas a los alrededores a excepción del guardia. Entramos con un poco de miedo por todo lo que se contaba. Como dije, como veníamos de familias católicas, nos fuimos hacia enfrente para poder rezar un poco y comenzar nuestro proyecto. Desde ese momento, sabía que algo estaba muy raro, ya que al estar hincado sobre la banca, me pude percatar que justo enfrente de mí estaba la imagen de aquel santo que veneran. La verdad a mí me estaba incomodando un poco, pues es muy fuerte verla por las heridas y la expresión de su rostro, pero a la misma vez me provocaba seguir viéndola con detenimiento, hasta que vi con claridad que movió sus ojos y párpados. Yo, muy asustado, en lugar de gritar, coloqué mis manos sobre la cara. Mis compañeros me vieron y me preguntaron si estaba bien, a lo que les dije que sí. No quería decirles lo que había visto, porque no me iban a creer, y me iban a hacer burla por miedoso. Empezamos a recorrer y logramos grabar algunas tomas de la entrada, por dentro de la iglesia, y después nos dirigimos al patio trasero, el cual también es muy tenebroso por cómo luce, y sobre todo su soledad. En medio se encuentra una pequeña fuente, y a sus alrededores varios pasillos con radiantes ruinas, además de que en ese entonces se encontraba una foto muy vieja de un fraile, puesta dentro de un marco de madera, igualmente antiguo, clavada en la pared con un clavo oxidado. Recorríamos el lugar, siempre juntos, tratando de no separarnos. Sentíamos que la vibra del lugar se tornaba pesada, era un ambiente muy difícil de describir, pero hasta la piel se te erizaba. No decíamos nada al respecto, porque pensábamos que solo era nuestra imaginación, que era producto del miedo por las historias que se lograban recolectar de las personas. Ya hasta el fondo, en la parte donde no se te permite el paso, nos dimos cuenta de que se encontraba abierta la reja de lo que parecía ser un túnel profundo. Realmente no le llegaba ni un rayo de luz a ese lugar.
mis compañeros y yo recordamos que posiblemente ese era uno de los túneles de las historias. Se cuenta que en este exconvento existen 3 túneles subterráneos que se conectan a otros conventos del estado de Puebla. Uno de ellos se conecta con el convento ubicado en Quecholac, el otro dice que pasa por pequeños poblados hasta llegar a una iglesia en Oaxaca. Pero el más importante se conecta al Palacio Episcopal de la Catedral de la ciudad de Puebla. Como buenos curiosos, nos fijamos que ninguno de los encargados estuviera cerca para poder explorar con calma y sin que nos pudieran llamar la atención o incluso corrernos. Así que quedamos en que si alguien quisiera entrar, otros se debían quedar afuera a fijarse que nadie nos descubriría. Pedro y yo decidimos que queríamos entrar, además porque la lámpara de nuestros celulares eran las más fuertes para poder ver entre la oscuridad, mientras que Patty y Jesús se quedarían afuera. Recuerdo que metimos una mano para ver más o menos cómo estaba el ambiente y se sentía demasiado frío, mucho más de lo normal del clima que estaba afuera. Además la pensábamos en si entrar o no. Pedro tomó la iniciativa, prendió la linterna de su celular y empezó a caminar por el oscuro túnel. Yo por miedo, lo alcancé corriendo porque me había dejado ya un buen tramo atrás. Empezamos a explorar hasta donde nuestra visión nos lo permitía y se sentía muy extraño el sitio. En todo el recorrido se iba percibiendo muy húmedo, como si se tratara de una gruta llena de agua, las paredes se encontraban viscosas. Conforme seguíamos caminando costaba un poco de trabajo respirar, se iba cortando la señal por obvias razones, pero lo que nos impresionó fue cuando las linternas no nos funcionaban o se desactivaron sin razón. Ya en ese punto le pedí a Pedro que por favor paráramos, que ya no había forma de seguir por todas las circunstancias que anteriormente mencioné y que me costaba mucho respirar. La verdad es que ya no sabíamos hacia dónde nos estábamos dirigiendo y si íbamos a encontrar algo. Así que decidimos ver a nuestro alrededor si podíamos recolectar alguna evidencia de que estuvimos ahí. Buscamos, y un poco más adelante, había un tipo de señal demasiado antigua, no era muy clara, pero era lo suficiente como para poder contar que estuvimos ahí, en donde al menos ninguno de nuestra edad o escuela había estado. Ya cuando regresábamos al mismo camino, juramos que se nos hizo una eternidad, como si hubiéramos recorrido kilómetros, además que había tramos en los que sentíamos como si nos desviábamos hacia otro lado, era imposible, porque siempre nos mantuvimos en línea recta, y cuando teníamos las luces, no vimos ningún otro camino. Cuando salimos, se tornó mucho más escalofriante, pues ya se empezaba a oscurecer, y mis amigos que se habían quedado afuera estaban muy preocupados. Les preguntamos por qué estaban tan angustiados, si solo fueron un par de minutos. Pedro y yo calculamos que solo fue como 30 minutos. Muy confundidos y creyendo que les estábamos tendiendo una broma, tartamudeando nos mencionaron que no, que habíamos tardado alrededor de 2 horas. No quisimos creer lo que decían, pero era evidente por la puesta de sol y como ya era muy tarde, salimos lo más pronto posible de ahí para poder irnos a nuestras casas. Claro está en que Pedro se llevó la señal oxidada que nos encontramos. Durante la noche, estuve muy inquieto y tenía fragmentos de momentos que viví dentro del túnel, pero había instantes en que recordaba cómo veía a Pedro a contraluz de la lámpara, pero que había una sombra detrás de él. Me causó mucho miedo y recuerdo luchar para despertar. Pero cuál fue mi sorpresa, que al abrir los ojos de golpe, experimenté por primera vez la parálisis del sueño. De solo volver a relatarlo se me enchina la piel, porque fueron muchas coincidencias, si se pueden llamar así. Recuerdo estar recostado y no tener la posibilidad de mover alguna de mis extremidades por mi cuenta, era un pánico inigualable. Al lado de mi cama se encontraba un sillón. Cuanto intentaba moverme dentro de mi parálisis, veía como un bulto de sombra negra estaba ahí. No digo que me intentó hacer algo o que se me subió, simplemente su presencia no me hacía sentir que estuviera seguro. Cuando cerraba mis ojos podía tener recuerdos rápidos de mis seres queridos, no sé el por qué los pensaba en ese momento, comencé a llorar desesperadamente, no sabía si iba a poder despertar o si me iba a poder mover.
Lo raro es que cuando abrí los ojos nuevamente, veía como esa entidad que estaba sentada se paraba y se iba. Juro que en ese momento fue cuando empezaba a recuperar mis movimientos. No quise contarle nada a mi mamá sobre lo ocurrido en la noche, ni en el día anterior, así que con normalidad fui a la secundaria. Me encontré en el salón de clases con mis amigos con los que había ido, y me contaron que no habían podido dormir por pesadillas, cosa que ya en ese punto me costaba creerlo porque eran una suma de coincidencias, hasta que nos dimos cuenta de que Pedro no llegó a la escuela. La verdad es que sí me entró un escalofrío, pero traté de no pensar en eso para no sugestionarme. Como iba transcurriendo el día, la trabajadora social entró para entregar el justificante a los profesores de clase. Pregunté al profesor en turno del motivo por el cual Pedro no había asistido a clases, a lo que me respondió que el permiso decía que porque tenía una fuerte temperatura, pero que no decía más. Efectivamente, en ese momento ya estaba más que asustado, pero no quise hacer un alboroto, ya que mis otros amigos parecían muy normales ante el tema. Pasaron como 3 días, y Pedro aún no iba a la escuela, así que saliendo me fui a buscarlo a su casa para ver qué es lo que pasaba. Toqué, y su mamá me abrió. Ella ya me conocía, así que sin preguntar de más, me dijo que si iba por saber cómo se encontraba Pedro. Le dije que sí. Ella me dijo que estaba muy preocupada porque ya llevaba mucho tiempo con fiebre y que él se veía muy débil, que para lo que solo se paraba era para poder hacer sus necesidades y que por más que el doctor le inyectara su tratamiento, no veía mejoría en él. Pasé a su cuarto y en verdad es que lo vi muy enfermo. Me senté a la orilla de su cama y abrió los ojos. Platicamos un rato, y él sacó el tema de cuando entramos al túnel del convento. Me dijo que a partir de ese día había tenido muchas pesadillas, y soñaba con ese lugar constantemente, y que entre los delirios de la enfermedad, sentía una presencia en su cuarto, y que hasta incluso ya veía una sombra negra que estaba por su cuarto. Mi boca la sentía seca por lo que me contaba, y también le dije lo que a mí me había pasado esa misma noche. Solo vi su cara que estaba muy asustado. Me fui a mi casa con mucho miedo, pero también muy desconcertado por lo que pasaba, no entendía nada, y hasta incluso había momentos en que me sentía muy escéptico sobre el tema. Llegué a mi casa y mi mamá me preguntó por qué había tardado en llegar, si mi hora de salida ya había pasado. Cuando iba subiendo por las escaleras, no pude evitar bajarme para contarle lo que había sucedido, y lo que le estaba pasando a Pedro. Mi mamá no es muy creyente de los temas, pero en ese momento me dijo que algo malo nos pudimos haber traído de ese sitio. Regresé a la casa de Pedro acompañado de mi mamá para poder contarle lo que habíamos hecho. La mamá de mi amigo reaccionó de la misma manera que mi mamá, así que decidieron llevarnos con una señora del pueblo que hacía limpias. Cuando entramos le explicamos a la curandera lo que había pasado, y de los sucesos que pasaron después de entrar al túnel. Nos dijo que mi amigo y yo traíamos una energía muy pesada. Comenzó a hacerme la famosa limpia con huevo, ruda y un aceite, pero al romper el huevo veía mucha secreción negra. De hecho, el color del huevo ni siquiera alcanzaba a percibirse. Pero cuando le tocó el turno a mi amigo, dijo que él no lo podía limpiar por toda la carga que había tenido, pero que de todas maneras lo iba a intentar. Cuando terminó, rompió el huevo y no solo salió la misma secreción de color negro, sino que salían como larvas. Fue algo totalmente impactante. La curandera les explicó a nuestras madres que en el momento que nos metimos ahí, nos cargamos de energía, y que esa energía tal vez no provenía de una persona difunta, sino de varias, ya que no se sabía con exactitud de cuántos muertos hubo entre los pasillos de ese túnel, o las cosas que hacían ahí en la antigüedad. El hecho era que había entidades oscuras que nos perseguían y que no eran del todo buenas, porque a Pedro ya lo estaban logrando enfermar poco a poco. También nos explicó que las entidades no se nos pegan así como así, sino que se pueden transportar en cosas materiales. En ese momento volteé a ver a Pedro, y él a mí. Era evidente que fue por la señal que Pedro había recogido y llevado a su casa.
La señora nos recomendó que nadie más tocara esa cosa, solo Pedro, ya que él fue quien se la llevó y quien se veía más afectado, para después llevársela y ver lo que se podía resolver. Y así fue, nuevamente regresamos con la señal, que Pedro había escondido en el patio de su casa. El devolverlo no era una opción porque las autoridades nos podían sancionar por meternos sin permiso, así que la curandera nos recomendó que lleváramos esa cosa, y la enterráramos en Tierra Santa, en un panteón de ser posible. Así lo hicimos en compañía de la curandera para recomendarnos el mejor lugar para hacerlo y para no profanar un espacio de descanso de alguien más. Nosotros abrimos el espacio, pero Pedro tuvo que ser el indicado para acomodarla y echarle la tierra encima. También tuvimos que regresar al lugar de la curandera para hacernos otras limpias y hacer un rito para el despegue de entidades. También nos dio unos tipos esencias especiales que nos teníamos que echar como agua durante la ducha para desprender todo tipo de cosas negativas. Nos decía que esas entidades se impregnan y se aferran a los niños y preadolescentes, porque es una edad en la que somos muy ingenuos y no representamos mucha malicia. Por muy impresionante que suene, al momento Pedro empezó a mejorar como si no tuviera nada, y las pesadillas y apariciones se fueron repentinamente. Hasta la fecha me sigue causando mucha curiosidad esos temas, pero de lo que sí estoy seguro es que el cruce de energías entre las personas vivas y muertas existe. Relatos anónimos.